Primera de Corintios, capítulo 15, verso del 1 al 4. Dice así las Escrituras: Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos a recibir la enseñanza de la palabra de Dios a través de estos versículos bíblicos. Pablo recuerda a la iglesia de Corintio que la salvación no es fruto de las emociones ni comienza con emociones, sino más bien es una realidad que se encuentra una persona con otra. No es una experiencia ajena, no es una tradición como algunos piensan que sí. En estos versículos el apóstol Pablo establece un orden lógico que básicamente nos enseña lo esencial tocante a la salvación. Y de este orden lógico, y no solamente lógico, sino también un orden espiritual, vamos a poder compartir esta noche con ustedes la palabra del Señor. En primer lugar, el apóstol declara que el evangelio se escucha. Según el texto bíblico, además os declaro, hermano, el evangelio que os predico. Vamos a partir de allí. Pablo está hablando de un evangelio que era el centro de su predicación. Evangelio pudiera traducirse como buena nueva de salvación, pero el centro de toda la predicación no es solamente la buena nueva de salvación, sino la buena nueva de salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, el énfasis esencial de cuando Pablo describe el evangelio que él predica, el término crucial central es la salvación, sí, pero en Cristo Jesús. Por eso decía que la fe salvadora comienza cuando el evangelio es anunciado. Porque nadie cree en lo que no ha oído. Según Romanos capítulo 10, verso 17. El contenido importa, no cualquier mensaje, sino el evangelio de Cristo. Porque hay muchos que tienen que decir, hay mucha gente que tienen algo que decir, hay mucha gente que tienen algo que enseñar, algo que compartir. Pero los predicadores del evangelio, su énfasis no está en algo, sino en alguien. ¿Ve? Nosotros podemos compartir un testimonio de nuestra experiencia personal y eso es algo. Podemos edificar a alguien con un testimonio de otra persona y eso es algo. Pero cuando se trata de presentar el evangelio, se trata de presentar al Cristo vivo, el cual da testimonio de esta verdad. Porque la esencia del evangelio es Cristo Jesús. Pudiéramos decir que no hay salvación sin proclamación. Y es la primera parte del versículo número 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. El evangelio que yo le he predicado. En los versículos posteriores, más bien de entre el 3 y el 4, Pablo hace énfasis especial en esta clase de evangelio que él ha predicado. Y aquí me gustaría poder compartir
No solamente lo que se predica, sino la responsabilidad genuina del que predica. Ya, aquellas cosas que son parte esencial del mensaje que se emite. Y el apóstol Pablo tiene toda esta autoridad de hablarle de esta manera así a los corintios. Primero porque fue fundador. Segundo porque era un apóstol. Tercera porque se sentía en la responsabilidad de animar a los creyentes y guiarle lo mejor posible en un camino de oscuridad cuando había escasez de conocimiento de la palabra de Dios. Sí, escasez de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque circulaban algunos escritos, pero no en esencia lo que hoy conocemos como la Biblia. Los judíos mayormente conocían las escrituras antiguotestamentarias muy bien, pero la iglesia de Corintio no estaba compuesta únicamente de judíos, sino más bien de gentiles, que ignoraban por completo tanto las tradiciones como el conocimiento acumulado y lo que dijeron los profetas de la antigüedad. Por lo tanto, para ellos era un mensaje ajeno. Así que hay un vínculo muy estrecho entre el que habla, entre el que enseña y su persona privada. Y lo que quiero decir es que en este vínculo tiene que haber una correspondencia entre lo que yo hablo y lo que yo hago, entre lo que yo enseño y la manera en que vivo. Y esto era lo que el apóstol Pablo trataba de emitirle, de enseñarle a la iglesia de Corintios. En alguna ocasión él dijo: sean imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo. Hoy tenemos las escrituras, la profecía más completa. Hoy tenemos en nuestras manos el compendio completo de aquello que puede hacernos sabios para la salvación. Las escrituras. Hoy básicamente no necesitamos de muchos maestros, pues podemos acercarnos a ellas. Y hay herramientas suficientes para poder interpretar, para poder aprender, para poder ser edificado. Y si eso no nos basta, dice las escrituras: el que esté falto de sabiduría, pídela a Dios, el cual la da abundantemente a todos, sin reproche de ningún tipo. Entonces sí, tiene que haber un vínculo muy estrecho entre la calidad del mensaje y la calidad de vida del emisor. En otras palabras, una correspondencia entre el Cristo que te estoy predicando y la manera en que yo vivo, que también debe dar testimonio de aquello que te estoy enseñando o de aquello que te estoy proclamando. La iglesia no puede callar lo que ha recibido. Sí, me llama la atención que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos en el Evangelio según San Mateo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. No es un mandamiento únicamente para los apóstoles, para los creyentes del primer siglo, sino más bien para este testimonio, este mandamiento trasciende como una responsabilidad íntegra de cada creyente a proclamar aquello que ha recibido, sea por palabra de otro, por enseñanza de otro o por experiencia personal. Por lo tanto, yo soy responsable, escúchame, yo soy responsable de emitir correctamente las enseñanzas del Señor Jesucristo. Yo soy responsable de las enseñanzas adecuadas de la persona del Señor Jesucristo. Yo debo tener una experiencia personal para así emitir, enseñar adecuadamente y como corresponde la vida y obra del Señor Jesucristo. En segundo lugar, dice el apóstol Pablo: sí, el evangelio que yo he predicado, el cual hiciste bien en recibir. Le dije que estaba hablando de un orden, ¿verdad? De un orden que vincula específicamente la salvación. Alguien emite, hay un emisor y también que hay un receptor. ¿Sí? El apóstol Pablo: el evangelio que yo predico y el cual ustedes hicieron bien en recibir. ¿Qué cosa sería recibir el evangelio? El escuchar no es suficiente. El evangelio debe ser recibido. Y recibir implica atención consciente, una fe personal y una rendición del corazón.
Todo esto implica la fe. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, no solamente que yo le hablé, sino que ustedes hicieron bien en recibir. Así que el paso número 1 es el escuchar, ¿verdad? El segundo paso aquí sería el recibir. El que recibe el mensaje, primero lo define la misma escritura, hace bien. Y ustedes hicieron bien en recibirlo. ¿Y por qué digo que la palabra recibir vincula muchas cosas? Y no solamente es un asentimiento mental. Porque muchos oyen, pero no todos reciben. Porque muchas personas, cuando a usted le predica el evangelio, te van a decir que sí, que tiene la razón. Sí, es verdad, sí, es verdad. Y dentro de ello hay un asentamiento mental que pueden entender, que pueden llegar a comprender intelectualmente que tú estás en lo cierto y que tienes la verdad. Pero te das cuenta que no hay una reacción positiva a esa verdad. Solamente hay un reconocimiento de la verdad. Qué cosa más rara, ¿no? Mira que Cristo te ama, sí, yo sé, sí, es verdad, Cristo me... Que Dios es bueno, sí. Y no hay argumento para negarlo. Tiene todos los argumentos para decir sí, pero no reaccionan a ese sí. No involucran su vida en respuesta. No consagran su ser en virtud de aquello de lo que están escuchando. Por eso es que muchos oyen, pero no todos reciben. Por eso digo que recibir es más que asentir intelectualmente sobre una verdad presentada. Una segunda cosa, la salvación no se hereda. La salvación se recibe personalmente. La salvación no se hereda. Y aquí vale la pena porque usted se da cuenta que en la manera en que hablan muchos creyentes, se dan cuenta que es el resultado de lo que mamá y papá enseñaron, de lo que abuelita y abuelita enseñaron, de que cuando yo era chiquitico, de que me llevaban a la iglesia. Y usted se da cuenta que todo el conocimiento o toda su vida redunda en la influencia de otro y no en una experiencia personal. Tal parece que es una fe heredada. Timoteo, escuche esto, Timoteo no heredó la fe. Hubo una fe que habitó en su abuela, posteriormente en su madre, pero Timoteo tuvo una experiencia personal, un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Ahora, si bien yo tengo una responsabilidad como cristiano de emitir el mensaje, la gente, el que escucha, el receptor, tiene una responsabilidad de recibirlo. Porque no puedo yo obligar a nadie a recibir lo que yo le estoy enseñando. No puedo yo obligarte a recibir las enseñanzas que yo te estoy dando, las enseñanzas. Tú debes ser precavido en recibirla. ¿Sí? Ni siquiera tiene que estar del todo de acuerdo conmigo, pero tiene que recibir las enseñanzas de las Escrituras. Las enseñanzas, los principios de la palabra de Dios. Así que la salvación vincula el escuchar, vincula también el recibir. Y una tercera cosa, que es un vínculo bien directo, en el cual también perseveráis. Todo esto es fe y salvación. Yo escucho, yo recibo, ¿y qué más? Persevero. Y persevero. La perseverancia diríamos que es el sello más extraordinario que pueda tener un creyente del testimonio directo del Señor Jesucristo en su vida. La perseverancia, amados y amadas, es el medio por el cual tú das testimonio de quién gobierna tu ser. La perseverancia habla de la profundidad de tu fe. La perseverancia o tu perseverancia habla de la profundidad de tu fe, de las arraigos de tu vida en Cristo Jesús. Habla de la capacidad que ha tenido de edificar tu vida bajo o sobre un fundamento estable, preciso,
fuerte, duradero y eterno. Entonces, el evangelio en el cual se persevera, recuerde, no es solamente buena noticia, sino buena noticia de salvación en Cristo Jesús. Así que la fe genuina no es una fe momentánea. Un creyente verdadero persevera en el evangelio en toda circunstancia. La perseverancia no causa la salvación, pero evidencia la fe real del individuo. A mí me encanta ver los ejemplos bíblicos que casi a algunos le cuesta la vida y a otros se lo arrebataron. Y tal es el caso de Esteban. Esteban básicamente, antes de comenzar la lapidación, sabía que lo iban a ejecutar. Esteban básicamente sabía que no había escapatoria para él. El apóstol Pablo en algún momento pensó que en acudir o ¿cómo se dice? Apelar, es la palabra, apelar al César como ciudadano romano podría haber sido un medio por el cual evitar, digamos, la condenación de los judíos. Pero esto fue justamente lo que lo llevó a la muerte. Hablando humanamente, no del propósito divino. ¿Verdad? Esteban lo acusaron. El primer mártir cristiano simple y llanamente lo acusaron. ¿Y por qué lo acusaron? Únicamente por su fe. Lo sentenciaron a muerte. Óigame, yo me digo, esta es una de las muertes más terribles. De suerte te pones si la primera piedra que te arrojan, no sé, te da en un lugar que pierdes el conocimiento, ya lo otro es muerte, pero no lo sentiste. Pero ¿y si no es así? ¿Y si no es así? Si primero te quebraron los huesos. Es un proceso largo, terrible, doloroso. Y la gente o los lapiladores, mientras ejecutaban la sentencia, ¿por dónde andaba este mártir? Viendo el cielo abierto. Por lo tanto, me da testimonio de una perseverancia más allá incluso de la razón humana, una perseverancia que involucra un arraigo, una cercanía divina. Digo esto porque, ¿qué miraba él? Los cielos abiertos al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del Padre. Cuando pienso en el horno de fuego, esos muchachos tenían un sentido común de la fe y perseveraban en ella y entendían que había la posibilidad o que existía la posibilidad de que el Señor no lo librara del horno de fuego. Pero ¿cómo dijeron ellos? Pero si no, aún así no te adoraremos. La fe del creyente debe ser estimulada en el buen sentido de la palabra de Dios. Dios puede sanarte, ¿verdad? Dios puede bendecirte, Dios puede prosperarte, Dios puede levantarte, Dios puede hacer todo eso, ¿verdad? Pero si no lo hace, aún así sigo perseverando en la fe. Porque sus propósitos son otros. A mí me gustaría que me sanara, pero si no lo hace, yo creo que Él puede hacerlo, pero si no lo hace. Hay un testimonio de un predicador que dijo que Dios lo mandó a la calle a predicar. Era cristiano, Dios lo mandó a la calle a predicar y le dijo que no. Que él era predicador de iglesia. Le dijo que no. No, Señor, yo en la iglesia estoy bien, allí yo puedo predicar bien. Bueno, un tiempo más adelante hubo un accidente. Este joven o este predicador
no voy a aseverar de que sea joven. Este predicador tiene un accidente y pierde sus extremidades inferiores, sus 2 pies. Ahora andaba en silla de ruedas por todas las calles predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Había necesidad de llegar a tales? Pero si no lo hace, aún así seguiremos siendo perseverantes. Retener la palabra de Dios es permanecer firme frente a los temores y también frente a los errores. ¿Saben? No solamente los temores debilitan al creyente, los errores que tú y yo cometemos también nos debilitan. Cuando cometemos errores, no vamos a hablar de tamaño de errores, son errores al final. Nos decepcionamos con nosotros mismos. Y tenemos la tendencia de que nuestra fe empiece a apagarse. Y dejamos de perseverar en la verdad. Siempre tengo el testimonio de un conocido. Dios le había sacado del alcohol, de una vida de alcoholismo. Dios lo había sacado de allí. Por fuerza y influencia de la familia, después de este hombre llevar casi 1 año en los caminos del Señor, hubo un tiempo como este, festivo, y la familia empezó, date un traguito y un traguito y un traguito, y lo llevaron a tomar. Y este hombre se embriagó, volvió, cayó, recayó, cometió, Dios querido. Eso sucedió un sábado. Puedo recordar como si fuera ahora. Sucedió un sábado. El domingo, ese hombre se levantó temprano, se bañó, ya estaba un poco más refrescado, se bañó, se vistió, cogió su Biblia y se fue para la iglesia. Algunos le habíamos visto recaer, sí. Algunos, como yo, pensamos que ya no había más solución para él. Y verlo levantado, bañado, acicalado de lo más bonito, el día siguiente, con su Biblia debajo del brazo, e irse para la iglesia. Y le digo más, después de eso, nunca más lo volvimos a ver caer en eso. A su familia, él mismo la reprendió. A su esposa, que no iba a la iglesia, le dijo, voy a ser cristiano, quieran o no. Y hasta hoy ese hombre permanece en la fe. Él pudo ese día decir, la vergüenza me mató, recaí. Los otros creyentes, otros de mis hermanos, gente que me predicaron, que me enseñaron, que me ayudaron, que me dieron el primer discipulado, gente que me vieron crecer, ahora me vieron caer. Ya, qué vergüenza, no voy más. No fue así. Por eso digo que a veces la vergüenza opaca nuestra fe. Pero aquí dice el apóstol Pablo, hicieron bien en recibir la fe o la palabra, el evangelio que le estoy predicando. Pero no solamente se trata de recibir, sino que también se trata de perseverar. Y cuando habla de la perseverancia de las Escrituras, no habla de un tiempo, no habla de 1 mes, de 1 año, de 10 años. El perseverar es permanecer estable en la palabra de Dios. Entonces, el libro de Apocalipsis nos enseñaría tal cosa, ¿no? El que venciere, o el que perseverare. El versículo número 3 en adelante, final del 2, por el cual asimismo, si retenéis, si está la perseverancia, el retener la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Esta palabra aquí está fuerte, muy fuerte. Si escucha, si recibes, si persevera, si retienes la palabra que te he predicado, eres salvo. Si no, creísteis en vano.
¿Se dan cuenta? Diciéndole a la iglesia de Corintios, si no creyeron en vano. En otras palabras, tuvieron una fe vana, hueca y vacía. Pero creían, no eran incrédulos. Y esto es interesante. Por lo menos a mí me llama la atención. Creían, pero su fe no estaba fundamentada en Cristo Jesús. Probablemente su fe era únicamente intelectual. Es verdad, hay razón. Sí, todo está bien. O probablemente tenía una salvación por tradición. Mamá y papá que me llevaban, los abuelitos que me enseñaron. Sí. Pero no habla de una fe fundada. No habla de una fe experimentada en el Señor Jesucristo. Entonces ahora sí, verso 3. Dice el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Esta es la salvación, escuche bien. Orden y esencia. El orden es lo que te hablé, la esencia de la que te estoy hablando. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Era difícil para Pablo poder entender esto. El nivel intelectual de Pablo solamente Jesucristo podía revertirlo, no para hacerlo bruto, sino para hacerlo más sabio. Tenía que aparecérsele personalmente y pasarlo por el filtro o la experiencia que sufrió o que vivió. Esto fue lo que yo recibí, dice el apóstol Pablo. Escúchame bien, iglesia, porque esta es la esencia de tu mensaje. No es buena noticia únicamente. ¿De qué se trata tu mensaje? Cristo murió por nuestros pecados. Este fue el énfasis de Pablo, este fue el énfasis de Juan, este fue el énfasis de Cristo, de Pedro, de todos los creyentes, y debe ser tu énfasis hoy. Cristo murió por nuestros pecados. Esta es la primera parte de la esencia del cual te estoy hablando. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y aquí viene un punto muy importante. Todo en tu vida debe estar en conformidad con las Escrituras. Tus enseñanzas deben estar en conformidad con las Escrituras. Tus argumentos deben estar en conformidad con las Escrituras. Tus conceptos tienen que estar en conformidad con las Escrituras. Todo lo que te compete tiene que estar en plena conformidad con las Escrituras. Y cuando Pablo habla de las Escrituras, aquí no se refiere al Nuevo Testamento, pues no existía, sino al Antiguo Testamento. Y él tomaba las enseñanzas del Antiguo Testamento, lo que había aprendido del Antiguo Testamento, para poder ver la proclamación, la presentación de un Cristo, de un siervo sufriente que muere por el pecado del pueblo, que se levanta o que resucita al tercer día para otorgarle así la salvación a todo el que cree. Entonces, la conformidad con las Escrituras tiene que ser esencial en la vida del creyente. Lo que tú recibes como enseñanza tiene que juzgarlo porque debe estar en conformidad con las Escrituras. Lo que yo te estoy enseñando esta noche tiene que estar en conformidad con las Escrituras. Escudriñalo todo. Retén lo bueno. ¿Y qué cosa es lo bueno? Lo que está en conformidad con las Escrituras, me convenga o no. Entonces, el apóstol Pablo, sí, dice: el evangelio que yo le he predicado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No le estoy predicando algo que yo me estoy inventando. No le estoy hablando de algo que yo estoy sugestionando. No estoy predicando o enseñando algo de lo que yo, no sé,
escribí, estoy enseñándote, estoy edificándote, estoy presentando un evangelio, y este evangelio es Cristo crucificado, porque está conforme a las Escrituras. Así que cuando habla también de la resurrección de Cristo al tercer día, dice que está conforme a las Escrituras. Y mi énfasis en esta noche es esta idea. Hay un orden y una esencia. El orden es que hay un emisor que predica, que habla, que enseña. Debe hacerlo conforme a las Escrituras. Este emisor tiene un compromiso de vivir lo que predica, de cultivar lo que enseña. Por otra parte, no solamente lo que oigo, sino también que lo recibo. Y lo recibo con toda plenitud o certidumbre de fe. Y aquello que he recibido, en esto persevero. Y en lo que persevero, esto lo retengo hasta el último día de mi vida, o hasta que este cuerpo tenga aliento. Todo esto viene la esencia. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando vayas a recibir algo, asegúrate que ese algo que tú recibes esté conforme a las Escrituras. Y cuando vayas a enseñar algo, cuando vayas a mostrar algo, asegúrate que ese algo sea conforme a las Escrituras. Oramos. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra, por tu bendición. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú haces. Te pedimos, Señor, que podamos vivir una vida, Dios, no conforme a ningún hombre, sino conforme a las Escrituras, conforme a Cristo Jesús. Que las enseñanzas que recibamos, que aquello en lo que nos edificamos y también lo que mostramos, enseñamos, ministramos, todo esté relacionado con Cristo y conforme a las Escrituras. Pues no queremos extraviarnos, oh Dios mío, en vanas palabrerías o en conocimientos insuficientes. Queremos presentar, como dice el apóstol, a Cristo y a este crucificado. Ayúdenos a vivir en esa seriedad de la palabra. Señor, pues no queremos ser como las olas del mar, arrastradas de un lugar a otro, movidas por el viento. No queremos ser como la marea, arriba y abajo, fluctuando siempre. Ayúdanos a perseverar, Señor, hasta el final y vivir de manera tal que nuestras vidas tengan contentamiento en ti y tú te agrades de ella. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias te damos. Amén y amén. Que Dios me les bendiga. Estamos despedidos.